días, soy el doctor Ricardo Suazo de La Paz, ginecobstetra del Hospital Regional de Rancagua, y hoy nos vamos a hablar sobre prolapso. ¿Cierto? ¿Cuáles son los objetivos de este aprendizaje? Es saber hacer un diagnóstico de prolapso, reconocer qué estadio de prolapso tiene la paciente y qué tipo de tratamiento se le pueden ofrecer a ella. ¿Cómo podemos definir el prolapso? El prolapso es una hernia, ¿no es cierto?, de los órganos pélvicos a través del introito. Y estos pueden ser cualquiera de los tres compartimentos que pueden estar comprometidos en forma individual, ¿no es cierto?, o todos ellos. Podemos tener un prolapso del compartimento anterior, compartimento medio o del compartimento posterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Cualquiera de ellos, ¿no?, puede estar prolapsado y puede estar acompañado o no de una incontinencia urinaria, ¿ya? No es necesario tener un prolapso para tener una incontinencia oral o urinaria, pero generalmente hay una asociación de ellos. La etiología de los prolapsos es multifactorial, ¿ya? Y hay que conocerlos para tomar prevenciones, ¿no es cierto?, ante el tratamiento que se le va a proponer a la paciente, ¿ya? Acá vamos a nombrar unas causas, ¿no es cierto?, de prolapso, como son la obesidad, ¿no es cierto?, el índice de masa corporal, ¿no es cierto?, de 30 o más es un factor de riesgo. La edad, sobre todo en la posmenopausia, por el hipoestроgenismo que presenta nuestro paciente, es un factor de riesgo. El tabaquismo, ¿no?, porque afecta a los tejidos en forma directa, y lo otro es porque, ¿no es cierto?, le hace tener o tiene la más probabilidad de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya?, lo que le hago, sí, una tos crónica, ¿no es cierto?, que va a ir impactando sobre el piso pelviano. Lo mismo en las asmáticas, por el mismo mecanismo, ¿no es cierto?, que las crisis de asma aumentan la presión intraabdominal y esta va directamente hacia el piso pelviano. Los antecedentes familiares de prolapso, porque hay estudios que dicen que hay alteración a nivel de las fibras conjuntivas y elásticas, ¿no?, y musculares que pueden predisponer al prolapso. La multivariedad, ahora vamos en una diapositiva más adelante, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo influyen los embarazos en el prolapso. El feto grande es otra causa de factor de riesgo de prolapso. Como ya habíamos dicho, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es otro factor de riesgo para el prolapso. El prolapso, ¿por qué se produce? Porque hay una alteración, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esto en parte de la anatomía, que tenemos el diafragma pélvico, que está conformado básicamente por el músculo elevador del ano con sus tres haces. No vamos a entrar a hablar los otros tipos de músculos, porque no es el objetivo de la clase, pero si ustedes ven acá ya están nombrados las tres haces del músculo elevador del ano: el pubo rectal, el pubo coccigio y el ilion coccigio, ¿no?, que dividen la pelvis, ¿no?, en dos partes, ¿no?, el hiato urogenital y el hiato anal.
En el urogenital, por supuesto que tenemos la uretra y la vagina, y en el compartimento posterior está el ano, ¿no es cierto? Y el recto. Bueno, ahora vamos a comentar algo sobre la fascia endopélvica, ¿no es cierto? Que la fascia endopélvica es un tejido conectivo que tiene fibras colágeno, vasos nerviosos, ¿no? Que cubre todos los órganos de la pelvis, que en ciertas partes, ¿no es cierto?, de la pelvis sufre espesamiento, ¿no es cierto?, condensaciones, se dobla sobre sí misma y va a producir ciertas estructuras que tienen más fortaleza, ¿no? Los cuales son los ligamentos útero-sacro, los cardinales, que son los elementos de sostén, ¿no es cierto?, y de suspensión de los órganos pélvicos. El prolapso, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos un diagnóstico de prolapso? El diagnóstico es clínico, no necesitamos ninguna paraclínica nosotros para hacer el diagnóstico de prolapso. La señora que va a venir le da, generalmente, ¿no es cierto?, es raro ver un prolapso en una paciente menor de 30 años, pero también se puede ver, ¿no es cierto? ¿Ya? Y te va a consultar porque tiene un bulto vaginal o tiene un peso vaginal, ¿no es cierto? Siente que algo se le cae, o viene porque, como lo tiene afuera, ¿no es cierto?, se le producen erosiones en esa parte de la balota genital que está en contacto con la ropa interior, ¿no? Y las erosiones, le sangra, ¿ya? Puede tener alteraciones en la vida sexual. Lo habitual es que no, pero puede, a veces los esposos no quieren tener relaciones por el prolapso, ¿no? Puede tener alteraciones de la micción, como dice acá, y eso va a depender de qué parte, ¿no es cierto?, del compartimento que ya vimos antes, ¿no es cierto?, anterior, esté comprometido en el prolapso. Y también puede tener alteraciones a la defecación si está comprometido el compartimento posterior. A la mano derecha nosotros vemos, ¿no es cierto?, dos láminas donde se ve la uretra por acá, ¿no es cierto?, el recto, la vagina, el útero, la vejiga y la uretra y el pubis. ¿Ya? Esto está en su posición normal, y la que está al lado derecho, ¿no es cierto?, tenemos lo mismo. Tenemos el recto hacia el lado izquierdo de la diapositiva, ¿no? Tenemos el útero, que está descendido, como ustedes lo ven. Si comparan las dos, la idea es que ustedes comparen las dos imágenes, ¿no? El cuello, fíjense dónde está en la diapositiva de la izquierda, la distancia que hay entre el introito, ¿no es cierto?, donde estaría el himen, y el cuello uterino, y en la de la derecha, la pequeña distancia que hay donde está el cuello uterino, en lo que estaría, ¿no es cierto?, el introito acá. Al lado, la vejiga está prácticamente igual, casi no tiene ninguna alteración, ¿ya? O sea, esto sería un prolapso del compartimento medio, ¿no?, que es cuello y útero. En el examen físico, ¿qué es lo que tenemos nosotros que poner atención en el examen físico, ¿no? Se pone a la paciente en posición ginecológica, hay una inspección, ¿no es cierto?, estática de la zona, de los labios mayores, ¿no es cierto?, y ahí vemos si se le ve protruir alguna masa o algo, ¿ya? Le colocamos un espéculo y vemos cómo está el cuello, la vagina, ¿no es cierto?, si tiene alguna erosión, alguna lesión, va a depender de lo que nosotros encontremos, ¿ya? Y después, con valvas o con el espéculo, ¿no?, nosotros vamos a ver compartimento por compartimento, ¿ya? Le hacemos pujar y vemos qué protruye, cuánto protruye, ¿no? ¿Ya? Y ahí vamos a ir a clasificar el prolapso. Después vamos a ver cómo se puede clasificar el prolapso. Ahora, como le habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, esto puede venir o no acompañado de una incontinencia de orina de esfuerzo. Entonces, para poder ver eso, nosotros tenemos que reducir el prolapso y hacer que la señora, ¿no es cierto?, haga un esfuerzo de Valsalva en forma brusca. La hacemos toser habitualmente y vemos si ella pierde orina, ¿no es cierto?, con el esfuerzo. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de prolapso, ¿no es cierto? Esta es la última clasificación, es la que se está usando en este momento, que es el POPQ o POPQ.
¿ya? Que consiste, ¿no es cierto?, en valorar el prolapso o el grado de prolapso, ¿no es cierto?, en centímetros, siendo el himen el punto de referencia de reparo. Todo lo que esté hacia adentro de la vagina tiene un signo de menos y todo lo que esté hacia afuera de la vagina tiene un signo positivo, más, ¿no es cierto? Entonces, esto se divide en 9 celdillas, 3 celdillas anteriores como están acá, ¿no es cierto? El AA, el BA y el C, que esto tiene que ver con el cuello. Y a nivel posterior tenemos el AP, el BP y el D, que es el Douglas, que está acá arriba, ¿no es cierto? Y en la parte central tenemos, ¿no es cierto?, el hiato genital, ¿no es cierto?, que correspondería a la entrada a la vagina, ¿no? Y el cuerpo perineal, que tiene que ver, ¿no es cierto?, es el espacio que está entre el recto y la entrada a la vagina. ¿Ya? Esto da 9 celdillas en realidad. ¿Ya? Ahora, el AA y el AP son puntos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que de acá a esto siempre van a haber 3 centímetros. 3 centímetros para acá o 3 centímetros para afuera. No van a haber más centímetros. Pero el BA y el BP son puntos móviles, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede estar a menos 3, menos 5, menos 4, menos 8, ¿ya? Pero esto va a estar a menos 3, menos 2 o menos 1. No va a estar más, ¿ya? Y el cuello, por supuesto, también va a estar igual, ¿no? Porque la diferencia con los antiguos es que esto se mide en centímetros, ¿ya? ¿Qué es lo que hay acá? Si a esta paciente nosotros le sacamos el útero, por supuesto que el Douglas no va a existir como tal, por lo tanto esa celdilla no la veríamos, no tendría ningún valor, ¿ya? Esto para que ustedes en realidad, no para que se aprendan el POCQ, porque es bastante complejo, ¿ya?, sino para saber que existe, ¿no es cierto?, que tiene 9 celdillas, ¿ya?, y que los dos primeros puntos, el A y el AP, son puntos fijos, ¿no? Eso quiere decir que son 3 centímetros entre el himen, ¿no?, y la máxima negatividad de ese punto o la máxima positividad de ese punto si estás del himen hacia afuera. ¿Qué exámenes complementarios nosotros tendríamos que pedir en una paciente que nos consulta por prolapso? ¿No es cierto? Orina y urocultivo, ¿ya?, para descartar que no haya un componente ¿no es cierto?, infeccioso de la parte del compartimento anterior. La uroflujometría para ver, ¿no es cierto?, cómo está la evacuación de orina de esa paciente y no tiene una obstrucción. Ver una función renal y un residuo postmiccional. Todo esto para, ¿cierto?, terminar de evaluar el compartimento anterior. La ecografía transvaginal ya lo estamos viendo, nos van a dar mucha información, ¿ya?, y siempre nosotros la debemos pedir. Pero hoy en día se está pidiendo la eco pelviana para ver los músculos del piso pelviano, ¿cierto? Ya hay varios estudios, ¿no?, que te muestran exactamente, digo, cómo están esos. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación nosotros vimos, ¿no?, el músculo elevador del ano con sus 3 haces? Bueno, la eco pelviana es para valorar ese músculo. Y si la señora también puede estar comprometido el compartimento posterior, ¿no?, habría que hacer una endosonografía para ver cómo está el esfínter, ¿ya? Eso va a depender, ¿no es cierto?, así como norma, o si realmente ella tiene una incontinencia, ¿no es cierto?, para gases o para materia, obviamente que no se puede obviar hacerle una endosonografía. Vamos a hablar algo del tratamiento del prolapso. El tratamiento del prolapso es observacional, conservador o quirúrgico. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir que es observacional? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en un prolapso pequeño, ¿no es cierto?, ¿ya?, del estadio 2, si no es muy sintomático, no tiene indicación quirúrgica. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces se evalúa y se va evaluando, ¿no es cierto?, cómo evoluciona ese prolapso. Si se manda a un tratamiento kinesiológico, ¿no es cierto?, para
reforzar los músculos del piso pelviano y que la señora aprenda a hacer, ¿no es cierto?, cuando haga esfuerzo a valsalva, ¿no es cierto?, ella tome sus precauciones, ¿no es cierto?, para proteger el piso pelviano. Está el tratamiento conservador, ¿no es cierto?, que generalmente usamos prótesis, que son los pesarios, y después, obviamente, tenemos un tratamiento quirúrgico, que tenemos varias técnicas que las vamos a nombrar así por arriba, ¿no? Pero lo importante es que usted sepa que hay un tratamiento, ¿no?, que se puede observar el prolapso y la evolución de ese prolapso, y siempre es un tratamiento kinesiológico, ¿no? Para cualquiera de ellos, ¿no?, habría que hacer el tratamiento kinesiológico. Hoy en día hay varios kinesiólogos que se han especializado en piso pélvico, ¿ya? Un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Del tratamiento conservador, ¿no es cierto?, acá tenemos estas fotos, se las coloqué para que vean la cantidad de tamaños y formas de pesarios que hay, ¿no? ¿Ya? Tienes un cubo, ¿no es cierto?, un Gerhon, ¿ya?, uno con un soporte anterior, ¿no? ¿Ya?, un ring, una dona, ¿ya?, un dono, y acá en la diapositiva de la derecha más o menos como lo que hace. Lo que pasa es que estos trabajan obstruyendo, ¿no es cierto?, el paso a la salida del órgano que está prolapsado, y entonces hay que ver cuál es el mejor pesario, ¿no es cierto?, que le queda bien a la señora, ¿no? Ya bien, hay hartos tipos de pesario. Lo que nosotros siempre hacemos, como son todas pacientes postmenopáusicas, ¿no es cierto?, nosotros hacemos una estrogenoterapia local. Siempre va a ser bueno, inclusive si es quirúrgico, observacional, ¿no es cierto?, o conservador, nosotros siempre la estrogenoterapia local es buena. Le va a mejorar el trofismo de la vagina, de la mucosa vesical, ¿no es cierto?, del detrusor, y también de la mucosa rectal. Sí, puro beneficio, ¿ya? Le hacemos el control a la semana, y cada 3 meses habitualmente, cuando usamos el pesario, hay que enseñarle a usar el pesario a la señora, ¿no es cierto?, que ella se adapte al pesario. Lo ideal es que alguien de la familia venga con ella, aprenda a manejar el pesario, y ahí nosotros tenemos muchas pacientes acá en la unidad de piso pélvico que después que se aprende a manejar el pesario, en realidad es tan cómodo y se olvidan de la cirugía, que vienen, que quiero operarme porque a fulanita, menganita la operaron, ¿ya? Y todo esto es bueno para cuando ¿no es cierto?, que aprenda a manejar el pesario, para evitar esto, las lesiones vaginales, porque si ella se lo deja, ¿no es cierto?, y no lo maneja bien, se le van a producir úlceras o lesiones a nivel de la vagina. Bueno, reconstructivo, la palabra lo dice, ¿no es cierto?, trata de reconstruir la anatomía vaginal, y depende del compartimento afectado, que eso ya más o menos lo habíamos visto, ¿no es cierto?, conversado. Depende del compartimento que esté, nosotros le vamos a hacer. Y tenemos con tejido nativo o con mallas protésicas. El tejido nativo tiene una contra, ¿no es cierto?, que 1 a 3 se reopera a los 12 años. Los estudios dicen que más o menos un 40% a los 3-4 años está operada cuando tú le haces, ¿no es cierto?, una reparación
sitio específica con el tejido nativo de la paciente. Y las mallas protésicas que estuvieron de moda hace muchos años tienen un alto costo, todavía tienen un alto costo, pero ya está acotándose un poco más, como todo en la medicina, ¿no es cierto? El péndulo va para un lado y ahora está volviendo a su justa medida, ¿no es cierto? De cuáles son las que necesitan malla y en qué momento habría que utilizarla. El compartimiento anterior, la primera acción es un reparo sitio específico. ¿Ya? Ahora, si es muy grande, ¿no es cierto? O hay una recidiva del prolapso, ahí uno ya se plantearía hacerlo con una prótesis, ¿no es cierto? Que son las mallas, que son de macroporo, ¿no es cierto? Monofilamentos y hoy en día de baja densidad. Estamos en 24, 30 gramos por metro cuadrado, ¿no? Acá tenemos, para ver un poquito de el reparo, ¿no es cierto?, reconstructivo cuando hay un prolapso del compartimento anterior, sin estar comprometida el aparato urinario, ¿no es cierto?, o sea, la señora no tiene incontinencia urinaria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un reparo anterior sitio específico. Y es lo que hace acá, se abre la vagina en sentido longitudinal, ¿no es cierto?, se va liberando la fascia vésico-vaginal, ¿ya? Y después esta se sutura con puntos de Vicryl y después se sutura la mucosa vaginal, ¿ya? Y ese sería el tratamiento de la señora y con eso el prolapso está curado. Y ahora ya vimos, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior que un porcentaje no menor a los 12 años necesita una nueva cirugía. El compartimento apical, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cuello uterino y el útero, o con la cúpula vaginal si la señora no tiene útero, ¿no? El gol estándar hoy en día es la colposacropexia o colpopromontosuspensión, que va con malla, como ustedes acá en el dibujo derecho. Ven la vejiga acá abajo, ven el recto atrás y esto blanco que, ¿no es cierto?, que sube, ¿ya?, hasta acá, hasta el sacro, ¿no es cierto? Acá en el promontorio hay unos ligamentos superiores firmes que hay donde se ponen los puntos, ¿ya? Y por ahí es como se repara el compartimento apical, ¿ya? Bueno, la técnica la podemos hablar más adelante si alguien tiene interés, pero el concepto es ese, ¿no es cierto?, que esta malla, la gracia es que tiene que como se coloca adelante y atrás de la vagina y hacia el cuello o la cúpula vaginal, ¿no es cierto?, repara el compartimento anterior, medio y posterior, ¿ya? No solamente puede servir solo para el compartimento anterior. Después tenemos otro tipo de técnicas, pero son por vía vaginal, ¿no?, como suspensión al ligamento sacroespinoso, ¿ya? Eso también puede. Hay varias técnicas, ¿no es cierto?, y algunas usan mallas hoy en día, ¿no?, y otras no. Es una buena técnica también, y lo que es hoy en día se están haciendo, ¿no es cierto?, se están colocando muchas mallas vaginales para los prolapsos anteriores, ¿ya?, al sacroespinoso, porque ¿qué tiene la ventaja? Que se puede volver a hacer otra cirugía por ahí y que es mínimamente invasiva. Y en último caso, si fracasa y no se puede, siempre está la posibilidad de hacer una colposacropexia. La otra cirugía que por vía vaginal que hay es una suspensión alta, ligamentos útero-sacro, ¿no es cierto?, que es el macol alto, pero hay que tener mucho cuidado porque por ahí pasan los uretes muy pegaditos a la parte alta de los ligamentos útero-sacro y, ¿no es cierto?, se pueden ligar o se pueden acodar. Y cuando está comprometido el compartimento posterior, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es, ¿no sé?, un reparo posterior sitio específico, que eso tiene menos recidiva a largo plazo. Bueno, eso es lo que tenía que hablarles de prolapso. Muchas gracias.